Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos zambullimos de cabeza en las profundidades de un drama que ha logrado capturar la imaginación de una audiencia global, una saga tejida con hilos de giros inesperados, sorpresas que roban el aliento y, como el título de nuestro análisis de hoy lo insinúa de manera tan potente, un descubrimiento verdaderamente devastador. Prepárense para ser transportados a ese instante crucial, a ese punto de inflexión ineludible donde Ande, nuestra protagonista, se enfrenta a la cruda y aplastante realidad de un engaño, y lo que esta revelación representa, no solo para su presente, sino para el futuro incierto de su relación con Kerem. Si son recién llegados a esta comunidad de amantes de las historias que desbordan emoción, tensión y profundidad psicológica, asegúrense de cliquear ese botón de suscripción, porque les prometo que no querrán perderse ninguno de nuestros análisis venideros, nuestros resúmenes detallados y las exploraciones que hacemos de estos mundos que tanto nos cautivan. Y ahora, sin más demoras, sin preámbulos innecesarios, sumerjámonos de lleno en el epicentro de este conflicto emocional. Intenten visualizar la escena. La atmósfera está cargada de una tensión casi tangible, tan densa que uno podría cortarla con un cuchillo. Ande, una mujer que hasta este momento ha invertido todo de sí misma en su relación, una mujer que ha depositado una fe inquebrantable en Kerem, está al borde de tropezar con una verdad que tiene el poder de hacer temblar los cimientos mismos de su universo emocional. Esto no es un mero malentendido, no es un secreto insignificante que se pueda barrer bajo la alfombra. Estamos hablando de una traición, de un engaño artero que erosiona insidiosamente la confianza, ese pilar fundamental, ese ancla indispensable que sostiene cualquier vínculo amoroso. Pero ¿cómo llega Ande a este punto de quiebre? Es importante comprender que estas revelaciones raramente surgen de la nada, como un rayo que rompe un cielo despejado. Por lo general, son la culminación de una serie de pequeñas grietas que con el tiempo se van ensanchando, de intuiciones que por el deseo de aferrarse a la ilusión, han sido convenientemente ignoradas, de señales de alerta que han sido desestimadas porque se prefiere creer en la versión de los hechos que uno anhela ver. Quizás fue un mensaje que apareció de forma inoportuna en la pantalla del teléfono de Kerem, una llamada que sonó en un momento particularmente inadecuado, o más sutilmente, esa persistente e inquietante sensación en el estómago, esa voz interior que susurra que algo irremediablemente no está bien. Podemos pintar mentalmente el proceso de Ande. Inicialmente surge la confusión. Esa pieza de información que ha llegado a sus manos, por cualquier vía que haya sido, simplemente no encaja, no cuadra con la imagen nítida y hasta ahora inmutable que ella tiene de Kerem. Comienza entonces una introspección, una búsqueda febril en las profundidades de su memoria, intentando descifrar patrones, pequeños detalles que antes pasaba por alto, que ahora, con la perspectiva del descubrimiento, adquieren un relieve ominoso. Esa tardanza inexplicable en llegar a casa, esas excusas que retrospectivamente suenan poco convincentes, quizás incluso una frialdad perceptible en su trato que antes achacaba al estrés o al cansancio. Cada uno de esos detalles, antes insignificantes, comienza a adquirir un nuevo y devastador significado. La mente de Ande se transforma en un verdadero torbellino de pensamientos, una batalla interna para unir los cabos sueltos, y cada conexión que establece, cada hilo que teje, la acerca implacablemente a la cruda y dolorosa realidad. La negación, esa herramienta de autoprotección tan poderosa, lucha ferozmente contra la evidencia palpable y la duda, esa semilla insidiosa, se instala en su alma, roedora e implacable, minando su serenidad. Y entonces llega el instante fatídico. El momento cumbre, el punto sin retorno, aquel en el que la verdad se despliega ante sus ojos con una claridad brutal, sin filtros, sin atenuantes. Ya no hay excusas que valgan, no hay explicaciones que puedan, ni remotamente, salvar la situación, reparar el daño o mitigar la herida. Es un instante de claridad absoluta, pero simultáneamente un abismo de profundo dolor. La revelación puede manifestarse de diversas formas, puede ser directa, como el hallazgo de pruebas irrefutables que no dejan lugar a dudas, o puede ser indirecta, a través de una confesión forzada bajo presión, o incluso por una indiscreción de un tercero que involuntariamente desata la tormenta. Sea cual sea la forma en que se materialice, el impacto es invariablemente el mismo. El mundo de Ande, tal como lo conocía, se tambalea violentamente, amenazando con colapsar por completo. Ahora debemos plantearnos una pregunta fundamental: ¿a qué tipo de engaño nos enfrentamos en este escenario particular? En el complejo tapiz de una relación romántica, el engaño puede presentarse bajo una miríada de disfraces. Podríamos estar hablando de una infidelidad física, una aventura extramarital que Kerem ha estado ocultando celosamente. O quizás el engaño es de naturaleza emocional,
un vínculo profundo e íntimo que Kerem ha forjado con otra persona, compartiendo confidencias y momentos de vulnerabilidad que, por definición, deberían ser exclusivos de Hande. También existe la posibilidad de un engaño financiero, donde Kerem ha ocultado deudas paralizantes, ha asumido inversiones sumamente arriesgadas sin el conocimiento de Hande, o incluso ha llegado a malversar fondos, afectando de manera directa y grave el futuro y la estabilidad económica de la pareja. La naturaleza precisa de este engaño será un factor determinante en la forma en que Hande reaccione y en la magnitud del conflicto que se desatará ineludiblemente. El descubrimiento de este engaño por parte de Hande no es simplemente el epílogo de una mentira, es, sin lugar a dudas, el prólogo de un enfrentamiento que se presenta como inevitable. La pregunta que ahora resuena con fuerza es, ¿cómo se desarrollará este inevitable y crucial enfrentamiento con Kerem? Las reacciones ante una traición de esta magnitud pueden ser increíblemente diversas, un espectro amplio de respuestas emocionales y conductuales. Hande podría optar por la confrontación directa, desahogando toda la furia y el dolor acumulados en un torrente de acusaciones viscerales. Alternativamente podría buscar una calma aparente, intentando procesar la información y asimilar el shock antes de abordar la conversación, lo que podría dar lugar a un diálogo más medido, pero no por ello menos intenso. Existe también la posibilidad, escalofriante en su quietud, de que el shock inicial la paralice, dejándola sin palabras, incapaz de articular la magnitud del sufrimiento que la embarga. Intentemos evocar esa conversación. El lugar elegido, el tono de las voces, las palabras exactas que se pronuncian, todo ello será de vital importancia. Hande, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, se encontrará cara a cara con Kerem. Las preguntas surgirán, cargadas de una decepción abismal y un dolor lacerante. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué me has infligido este sufrimiento? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto, mientras yo creía en ti? Kerem, por su parte, se verá acorralado, sin escapatoria. Las excusas que antes le sirvieron para evadir la verdad ahora se desmoronan ante la contundencia de la evidencia y el dolor de Hande. Se verá obligado a confrontar las consecuencias directas y devastadoras de sus acciones. Se mostrará genuinamente arrepentido, buscando una forma de enmendar su error. Intentará minimizar la gravedad de la situación, restándole importancia al daño causado. O en un giro desesperado, caerá en la defensiva, intentando culpar a Hande o a las circunstancias por sus propias faltas. La dinámica de esta conversación es sin duda alguna el factor crucial que definirá el futuro inmediato de la relación. Lo que está en juego en este momento es absolutamente inmenso. No se trata únicamente de la supervivencia de la relación sentimental, sino también de la confianza erosionada, del respeto mancillado y, en un nivel más profundo, de la propia identidad de Hande. Durante un tiempo considerable, ella ha construido su realidad, su percepción del mundo y de su propia vida, sobre la base de la veracidad y la lealtad que creía percibir en Kerem. Ahora esa realidad ha sido pulverizada, resquebrajada hasta sus cimientos. La pregunta fundamental que Hande se formulará, quizás en el silencio de la noche, quizás en el fragor de la confrontación, será, ¿puedo volver a confiar en él? La respuesta a esta pregunta existencial determinará si existe un camino posible hacia la redención, hacia la reconstrucción de un vínculo dañado, o si la relación está irrevocablemente rota, destinada a un final doloroso. El engaño, cuando se produce, actúa como una herida profunda, una llaga que incluso tras el cierre, deja cicatrices permanentes. Incluso si, hipotéticamente, se llegara a una reconciliación, la sombra persistente de la traición permanecerá flotando, una amenaza latente. Hande se verá obligada a lidiar con una profunda inseguridad, con la constante y tortuosa duda y, sobre todo, con la necesidad abrumadora de reconstruir la confianza desde cero, un proceso arduo y doloroso. Kerem, por su parte, tendrá la monumental tarea de demostrar, no con meras palabras vacías, sino con hechos contundentes y consistentes, que ha comprendido la magnitud de su error y que está genuinamente dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza que ha perdido. En el vídeo de hoy, hemos desentrañado ese instante crítico, ese momento decisivo en el que Hande descubre el engaño de Kerem. Hemos analizado las posibles razones que pudieron haber conducido a esta revelación, la intensidad abrumadora de las emociones que Hande contó. Da probabilidad está experimentando y el inevitable e ineludible enfrentamiento que se cierne sobre ellos. Hemos reflexionado profundamente sobre la naturaleza multifacética del engaño y cómo éste puede socavar los cimientos mismos de una relación. Hemos intentado dar forma a los diálogos,
a las tensiones palpables y a las posibles ramificaciones de este descubrimiento devastador. Este tipo de situaciones, aunque intrínsecamente dolorosas y devastadoras, son a menudo puntos de inflexión cruciales en la vida de las personas y en la evolución de sus relaciones. Pueden marcar el final de un capítulo, un cierre necesario, pero también pueden ser el catalizador para el comienzo de algo completamente nuevo, ya sea una relación renovada, más fuerte y resiliente, o un camino individual de crecimiento personal, aprendizaje y descubrimiento. Lo verdaderamente importante reside en la forma en que se gestiona la crisis, en cómo se extraen las lecciones de los errores cometidos y en cómo se toman las decisiones que, en última instancia, son las más beneficiosas para el bienestar personal. En resumen, hemos navegado por ese instante desgarrador en el que Andy se enfrenta a la cruda realidad, un momento que indudablemente marca un antes y un después radical en su relación con Kerem. Hemos sido testigos de cómo la desconfianza se transmuta en certeza inamovible, de cómo el dolor se mezcla de manera inextricable con la ira, y de cómo el futuro de su amor queda suspendido en un aire de incertidumbre insoportable. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Cómo creen que reaccionaría Andy ante esta revelación devastadora? ¿Consideran que Kerem tiene alguna posibilidad real de redención, de ganarse de nuevo la confianza de Andy? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, situaciones que los hayan marcado profundamente y les hayan enseñado lecciones valiosas? Me encantaría leer sus experiencias personales, sus reflexiones más profundas y sus perspectivas únicas en la sección de comentarios, un espacio abierto para el diálogo y la conexión. Compartan sus pensamientos, planteen sus preguntas y expongan sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este análisis detallado y lo han encontrado interesante y enriquecedor, por favor, no olviden dedicar un momento para darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta historia, esta exploración de las complejidades del corazón humano, con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas narrativas que nos hacen reflexionar y sentir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para seguir disfrutando de contenido como este y para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que prometen ser igual de cautivadoras y reveladoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje.